Hoy hablamos de la obra del Espíritu Santo. Es la serie que estamos predicando y estamos en la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Es el tema de hoy. La segunda parte de la predicación, la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Pacto. Y que quiero compartir el texto bíblico con ustedes en Jeremías, libro del profeta Jeremías. Así dice la Escritura en Jeremías capítulo 2, versículo 11. Leemos en el nombre de Jesús. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Muy amable. Como ustedes saben, el Espíritu de Dios viene haciendo una obra extraordinaria desde la creación misma. Y en el Antiguo Pacto fluyó en una forma extraordinaria para que se llevara a cabo el propósito de Dios, que era redimir al mundo que había caído en Adán. Y entonces creó una nación en la que el Espíritu de Dios estuvo trabajando de manera activa para que el Salvador viniera a través de esa nación, de la familia que había elegido en Abraham, Isaac y en Jacob. Ahora, el Espíritu del Señor, quien había creado junto al Padre y el Hijo toda la tierra y todo ser que se mueve, creó los cielos y la tierra y todo ser que tiene movimiento, todo ha sido creado por Dios y el Espíritu de Dios estuvo ahí en esa creación. Creó en el hombre un espacio único en el cuerpo espiritual que solo puede ser llenado por el Espíritu de Dios. En ese diseño de Dios para el ser humano, crea un ser humano del barro, ustedes saben, y luego sopla vida. En ese soplo vino todo lo que es el ser espiritual del individuo. Ahí hay un espacio que solo puede ser llenado por el Espíritu de Dios. Por eso, cuando conversaba con ustedes de la caída del hombre en adelante, cómo el Espíritu de Dios trabajó por medio de la conciencia, es porque estaba tratando de que el ser humano le abriera la oportunidad, le abriera el corazón para entrar y él poder llenar un espacio que existe en el espíritu del ser humano. En el espíritu suyo hay un espacio que solamente lo puede llenar el Espíritu de Dios, nada más. Y si ese espacio no está lleno, el ser humano está en crisis. Puede observar a Adán, que cuando Adán entra en esa transición, y de esto le he hablado, que hay una transición, la primera transición se hizo porque Adán pasó de ser espiritual a ser carnal. O sea, cuando Adán cae de la gracia de Dios, Adán era espiritual porque el Espíritu de Dios vivía en su espíritu.
Y luego Adán, cuando peca delante de Dios, entonces Adán hizo la primera transición. Y hay otra transición que es la que se hace, la que hacemos nosotros ahora, que es de ser pecadores y carnales a ser espirituales, que es por medio de la regeneración. Y entonces se restaura lo que Adán pierde. Pero Adán, en esa transición, él vivió una crisis similar a la que nosotros vivíamos cuando estábamos en pecado. Yo no sé usted, pero yo la viví. Yo tuve contacto con la Escritura por medio de los salmos y por eso el Salmo 42 es uno de mis favoritos. Porque el Salmo 42 decía lo que yo sentía. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti, Señor? O sea, cuando ese salmo, yo me encuentro con ese salmo, me doy cuenta que el salmista lo escribió para mí, porque yo estaba viviendo la misma situación, y eso fue lo que Adán vivió. La necesidad de Dios generó en él una sed insaciable, porque hay un espacio creado por el Señor, que solo el Espíritu de Dios lo puede llenar, nadie más. Y Adán, cuando se vio sin ese espacio lleno, entonces entró en crisis. Ya saben que algunos teólogos están trabajando el concepto como si fuera el vacío existencial, pero ese no es nuestro tema hoy. Y entonces el Espíritu de Dios, cuando llenó en usted ese espacio, usted es una nueva persona. De ahí que ya usted no puede vivir sin Dios. Por eso es el concepto de que hay mayor condenación para el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Porque aquí hay un elemento que tiene que ver con la conciencia de que yo sé hacer lo bueno, yo sé la salida a la crisis que estoy viviendo ahora, pero no lo elijo. Eso es como ser rebelde estando en el camino. Entonces Adán vivió esa crisis, nosotros la vivimos, usted la vive, la vivió, el salmista la vivió, y cuando estuvo en una condición de pecado, en una situación de lejanía con Dios, él lo expresó, porque ese vacío no lo puede llenar nadie, ni las riquezas, ni los placeres del mundo. Lo que pasa es que ahí es que lo buscamos en la religión, lo buscamos en los placeres del mundo, lo buscamos en todo lo que está alrededor de nosotros, porque hay algo que no sabemos dónde se originó y cómo llenarlo. Y como no sabemos, andamos en el aire. Por eso hay gente que aún dentro de las congregaciones no aterrizan, porque no han entendido quién es que va a llenar ese espacio que lo puso ansioso y que quieren llevarse el mundo por delante y que quieren probar todo. Andan buscando en medio de la droga, andan buscando en medio del placer sexual, andan buscando por medio del dinero saciar esa necesidad. Y es penoso, porque aún hay líderes cristianos que no han podido entender que el dinero no podrá saciar su necesidad, porque ese espacio lo llena el Espíritu de Dios y nada más lo podrá llenar. Y andan como si fueran inconversos detrás de cosas que creen que pueden llenarlo y no se saciarán, porque hay un espacio que solamente el Espíritu de Dios lo llena y hay que rendirse a Él para poder saciarnos. Bendito es el nombre de Dios. El Espíritu de Dios por eso quiere trabajar directamente en cada individuo, porque quiere que ese espacio sea lleno. Y el pueblo de Israel necesitaba ser confrontado por medio de la palabra, que es el tema donde nos quedamos en la predicación anterior. Está tratando de que el pueblo de Israel comprenda, y por eso viene
lo que le llamamos la confrontación profética. El Espíritu de Dios va a confrontar al pueblo de Israel con la palabra profética. Es bueno señalar que la confrontación profética hoy no es la misma que la del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no tenía la palabra que nosotros tenemos. Esta revelación completa ellos no la tenían. Ellos tenían la palabra que trajo Moisés, en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, usted se encuentra los escritos de Moisés, los 5 libros, y ellos tenían toda esa colección y tenían algunas enseñanzas general establecida ahí, pero no tenían la colección de libros que nosotros tenemos hoy. Por eso hoy lo que era confrontación profética para el pueblo de Israel, para nosotros es confrontación escrita, confrontación por medio de la revelación. Y espero poder compartirla con ustedes por septiembre, por ahí. Ahora, el pueblo de Israel tenía que ser confrontado continuamente por medio de la palabra profética. No tenían la palabra escrita, tenían ciertas debilidades, y entonces justamente Salomón está diciendo, cuando escribe los Proverbios en el capítulo 29, 16 al 18, él dice: cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces Salomón está diciendo, mira, si no hay confrontación profética, el pueblo se desenfrena. Y creo que la crisis moral que hay entre creyentes hoy viene de una iglesia débil que no le enseña la palabra a la gente porque tiene temor que la gente se vaya. Una iglesia débil que quiere congregar a la gente para decirle lo que quiere oír y lo que a la gente le gusta. Una iglesia que no es capaz de decirle a la gente lo que debe hacer para agradar a Dios. Y gente que se cambian de congregación en congregación buscando dónde le aceptan sus costumbres incorrectas y sus mañas, porque no quieren arrepentirse. Entonces el pueblo de Israel estaba claro y el Espíritu de Dios tenía una obra precisa que hacer en ellos, y era confrontarlo continuamente, llamándolo la atención. Y Dios llamaba la atención al sacerdote, llamaba la atención al pueblo, llamaba la atención a los profetas, llamaba la atención a todos, porque no había uno que en un momento no se debilitara. Si no hay una palabra que nos confronte, nos descarriaremos dentro de la iglesia. Estaremos en la iglesia, pero sin vida. No viviremos la palabra. Observe cómo algunos padres, para poder congraciarse con los hijos, no lo orientan acerca de la palabra y del compromiso de una vida correcta. Y creo que ahí es donde Salomón también está señalando lo que pasará con ese muchacho que no es bien orientado. Y eso mismo pasará con nosotros. Y hay unos videitos interesantes que se pasan cuando hablan del arrebatamiento de la iglesia. Y no es así, no tiene que ser así, ni eso es bíblico. Pero los videitos son muy creativos. Aparece un grupo en una congregación golpeando al pastor. Y cuando lo están golpeando, le preguntan que por qué. Porque no nos diste la palabra y nos quedamos cuando sonó la trompeta. Y esos videitos son muy interesantes. Ustedes tendrán que golpear las paredes los que se queden aquí. Y tendrán que arrancarse los cabellos. Porque la palabra se la tengo que decir. Porque ese es el compromiso y el Espíritu de Dios va a hacer su trabajo. El pueblo se desenfrena. ¿Por qué el pueblo se desenfrena? Observe,
A partir del pecado de Adán se desarrolló en el ser humano la naturaleza concupiscente, que es agresiva y voraz y que no se sacia de presentarnos alternativas para saciar la necesidad espiritual, pero de forma incorrecta. Mire, hay una situación que usted tiene, que yo tengo dentro de mí, con la naturaleza concupiscente, y es que quiere llenar el vacío por medio de cosas pasajeras y materiales, de una forma insaciable, pero que no lo va a llenar al final, pero quiere decirme que yo puedo llenarlo por medio de ella. Entonces esa naturaleza me puede llevar al desenfreno si no tengo una palabra que cada día pueda vivir en ella. Fíjese que Dios, antes de crear, antes de darle la ley al pueblo de Israel, y antes de que el ser humano pecara, ya creó un día para que lo buscaran. Creó un día para que el ser humano creado se acercara a Dios. Hay una necesidad intrínseca en los individuos de congregarnos, pero no de congregarnos para escuchar cuentos, ni congregarnos solo para mirarnos y abrazarnos, sino de congregarnos para escuchar una palabra que nos dé fortaleza y que cree expectativa de salvación y de búsqueda de Dios en nosotros. Y por eso Dios estableció que nos congregáramos. Y el escritor de los Hebreos dice: no vayan ustedes a dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Y él añade: porque ese día se acerca. Y es justamente que tenemos la necesidad. Yo sé que mucha gente ya conoce suficiente la Biblia. Y si no, es como algunos que cuando uno trata de acercarlo a Dios, ellos le dicen: yo creo en Dios, pero yo no soy religioso. Eso está bien, porque para creer en Dios no hay que ser religioso. Pero ellos no están diciendo esa verdad. Ellos están diciendo: yo no me congrego en ninguna iglesia. Nada más observe qué pasa con nosotros cuando dejamos de tener contacto con la palabra. ¿De qué manera nos va arropando la naturaleza concupiscente, que parece que gana batallas? Porque tenemos que estar continuamente luchando con ella, pero hay momentos donde ella gana batallas importantes. ¿Cómo confronta el pueblo de Israel? ¿Cómo lo confronta el Espíritu de Dios por medio de la palabra profética? Aquí hay una expresión en Jeremías, capítulo 2, el versículo 11. Si son amables y van a la palabra conmigo. Y el Señor le hace varias preguntas, y preguntas muy interesantes, por medio del profeta Jeremías para confrontarlo. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Dice que le está diciendo: ¿acaso hay alguna nación que ha cambiado sus dioses? Le está hablando de las naciones que están alrededor de Israel, cómo ellas permanecían creyendo en los dioses falsos y en las religiones que ellos habían creído y que habían sido instruidos por sus padres. Y dice: aunque ellos no son dioses. ¿Acaso alguna de las naciones alrededor de ustedes lo han visto, que han abandonado su creencia en esos dioses falsos? Observe dónde quiere llevarlo. Una confrontación interesante. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Y entonces le dice: mi pueblo, mis hijos, no han vivido en gloria, no han dejado que mi presencia esté con ellos. Han abandonado sus principios. Han abandonado la vida, la esencia, por aquello que no aprovecha. Y entonces él le dice, mire qué manera de confrontarlo. Dice: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Observe de qué manera confronta al pueblo. Y esto es sumamente importante.
Esta confrontación significaba que el pueblo estaba mal, nadie le dice nada, pero el Espíritu de Dios tiene que llamarlo la atención para que se den cuenta cuál es la causa de su desventura y cuál es la causa de su opresión y por qué lo están esclavizando, por qué han desolado la ciudad. Eso es sumamente importante. No es verdad que le vamos a decir a la gente, Dios te va a prosperar en lo que estás haciendo. Si estás en una condición de pecado, Dios no te prosperará ahí. Aunque te esté yendo bien ahora, Dios no te está prosperando ahí, porque la prosperidad de Dios es integral. Y la condición de pecado daña mi propia vida, daña la relación con mis semejantes y mi familia y daña la relación con Dios. Entonces, en esta confrontación, le está diciendo puntos importantes. Número 1, ellos dejaron un río que fluye con un agua limpia, continua y buena, y dejaron de tomar agua de esa fuente inagotable y cavaron cisterna, pero no tenían manera de retener el agua. Wow. Yo sé que algunos hoy pueden decir, el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, qué torpe eran, porque ¿cómo yo dejo una fuente? Pero no se enfoque en el pueblo de Israel, porque posiblemente nosotros hagamos lo mismo en algún momento de nuestra vida. Y esa era una manera del Señor decirle por medio de su Espíritu Santo, a través de la confrontación profética, ustedes están dejando mi presencia, mi gloria, que es su gloria, para irse por medio de ídolos, y ustedes son peores que las naciones que están alrededor de ustedes, porque esas naciones siguen dioses y religiones que no dan vida, que no hacen bien, e ídolos muertos, y ellos no lo cambian. Sin embargo, ustedes que me sirven a mí, le dice el Señor, ustedes me cambian por ídolos. Y una palabra clara y precisa, esa es la razón por la que ustedes están desolados. Y esa es una confrontación profética interesante, eso lo hace el Espíritu de Dios. Le dice a la gente la verdad de la situación que está viviendo. ¿Cuál es la causa? Se le está diciendo aquí. La causa de su desgracia, le dice al pueblo de Israel, es porque me abandonaron a mí. Y esta es una obra del Espíritu de Dios. Y decidieron servir a ídolos. Y tienen un comportamiento, le dice, peor que las naciones de alrededor. Y aunque sirven a ídolos que no son dioses, no lo dejan, sino que permanecen. No pudieron perseverar. Y cuidado con eso, porque nosotros debemos aprender a perseverar en los principios. Y ese es un concepto también teológico que habla de la perseverancia de los santos. Que cuando hemos sido santificados y regenerados por el Espíritu de Dios, permanecemos en el Señor. Como una señal de que esa obra se ha efectuado en nosotros. Ellos no perseveraron en una relación con Dios y por eso lo confrontó el Señor. El otro aspecto que tengo y que le mencioné la semana pasada en la obra del Espíritu Santo es acerca de la unción de los reyes, profetas y sacerdotes para servir a Dios en el altar. Y esa también era una obra del Espíritu de Dios en el antiguo pacto, la unción. Cosa que nosotros a veces no la hemos entendido. En los años 80 posiblemente, principio de los 90, la unción no la tenía todo el mundo en la iglesia cristiana, según la gente. La gente entendía que tenía la unción del Espíritu de Dios, aquella persona que podía decir 30 palabras por segundo o que de alguna manera en sus enseñanzas o predicaciones había cierta manifestación del Espíritu de Dios
que no es mala en esencia y que no estamos criticando eso, sino estamos diciendo la falsa visión de la unción de Dios en función del concepto bíblico. Porque la unción en el concepto bíblico es cuando el Espíritu de Dios viene sobre alguien para capacitarlo, para que esa persona pueda cumplir una tarea determinada. Y ese es el concepto de unción en término bíblico. Y el símbolo era derramar aceite sobre la cabeza y se hacía a los reyes, a los sacerdotes, profetas y personas que eran dedicados a alguna tarea en el pueblo de Israel. Y lo que significaba era que el Espíritu de Dios lo estaba separando y que iba a permanecer en él para la tarea que se le estaba encomendando. Y eso es importante. Por eso el concepto de unción no necesariamente que nosotros tenemos es el concepto de unción en el concepto bíblico. En el Nuevo Pacto sí existe la unción del Espíritu de Dios cuando separa igual a alguien y lo capacita para el ministerio. Y una persona que tiene ministerio y que está ungido por Dios tiene la capacidad para administrar las cosas sagradas y para instruir a otras personas para que hagan lo que Él hace y que puedan servir a Dios. Y esa es la dinámica en el concepto. Ahora, en el Antiguo Pacto, el Espíritu de Dios, una de las obras que hacía el Espíritu de Dios justamente separar a la gente para que puedan ministrar al pueblo y que ese pueblo pueda ser consagrado a Dios, que responda a los intereses de Dios para que se cumpla la promesa que el Señor le había dado a Adán y a Eva cuando pecaron. Y es la redención que venía por medio de Cristo y que venía a través de la descendencia de Adán, lo que Pablo le llama el postrer Adán, que tenía que venir del pueblo de Israel. Y el Espíritu de Dios tenía que llevar esa obra hasta ungir al mismo Cristo. Y entonces en el Salmo 89 hay una expresión acerca de esa obra de unción. Y dice, Salmo 89, 20, dice: hallé a David mi siervo y lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus ungidos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estará con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Ese es el concepto. Y esa es la obra que hacía el Espíritu de Dios, una de las obras que hacía el Espíritu de Dios en el pueblo de Israel. Y era la unción de reyes y de sacerdotes para cumplir propósito de Dios. Llevar al pueblo a adorar a Dios, a servir, es una obra del Espíritu Santo. De manera que el Espíritu Santo estuvo activo en el Antiguo Pacto. Ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él y mi brazo también lo fortalecerá. Ahí está el concepto, siempre con él. Cuando alguien era separado en el Antiguo Pacto, el Espíritu de Dios permanecía en él. No así en la totalidad del pueblo, pero sí en personas específicas que habían sido separadas para Dios con propósito. Y cuando ustedes ya conocen la historia, cuando se fue a ungir a David, que David no solo es ungido como rey, sino que también es ungido como profeta. Y por eso David no solo gobernó a Israel, sino que el mismo David consoló a Israel con la palabra profética que daba el Espíritu Santo. De manera que el Espíritu de Dios permanecía en David para poder hacer la obra que el Señor había encomendado que hiciera. Y eso mismo dice el profeta Isaías acerca de la unción que estaría sobre Cristo, y que es una descripción del Antiguo Pacto del concepto. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel,
a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza de nuestro Dios, y a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Y aquí también está hablando ya de lo que pasaría, aunque está en Isaías, está hablando de lo que pasaría con el Mesías, a quien el pueblo de Israel debía traer, a quien Dios traería por medio del pueblo de Israel para salvar al mundo, cómo la unción iba a permanecer sobre él, y esa unción es una unción de servicio. Claro, en el nuevo pacto mucha gente ha malinterpretado la unción, y Cristo sí nos enseñó acerca de eso, y Él nos dice: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Porque cuando el Espíritu de Dios ungía y unge a alguien, lo unge para que sirva. Porque Cristo entonces nos enseñó la pirámide al revés de lo que nosotros conocemos como el gobierno y el pueblo. Y es que aquí lo grande no son los que se sirven del pueblo, sino los que sirven al pueblo. El grande entre ustedes será el servidor, y eso es una obra del Espíritu Santo que viene por medio de la unción, donde la persona que ha sido ungido por el Espíritu de Dios tiene la capacidad como para servir a la gente y no ver qué tanto se puede servir. Y cuando ve a alguien, no ve su bolsillo ni sus posibilidades, sino ve su miseria. ¿Y cómo puede asistir a esa persona para que salga de la miseria en que está? Y ese es el concepto. Por eso Jesús, cuando andaba con sus discípulos y juntos vieron el pueblo que estaba alborotado y la gente que caminaba, y entonces le dice: están como ovejas que no tienen pastor. No es el mismo concepto que tienen los discípulos acerca de lo que estaban viendo. No es el mismo concepto que tiene la gente acerca de los pecadores, sino que el que ha sido llamado por Dios ve al pecador de otra manera. Así lo ve Jesús, como ovejas que no tienen quien lo pastoree, que no tienen quien lo guíe a Dios, y por eso andan dando vuelta en el mundo, en el quehacer y el afán de la vida, sin sosiego y sin paz. ¿Alguien está aquí hoy? Y entonces, aquí cuando habla de las razones por las que ungió a David y las razones por las que Cristo sería ungido, que ya fue ungido, usted observa cuál es el compromiso. Y aquí en el caso de Cristo dice que lo había ungido para dar buenas nuevas, para anunciar las buenas noticias de salvación a la gente y para llevar a la gente a la esperanza que ya había sembrado en ella por medio de promesas, pero que no habían podido experimentar. Buenas noticias. Cristo es buenas noticias en su esencia, porque ya Él había sido profetizado como el que iba a herir en la cabeza a Satanás, aun cuando él iba a ser herido en el calcañar. Y ese es el concepto del juicio de Dios, que también veremos más adelante. A publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y entonces la pregunta que hace Jeremías: ¿es Israel esclavo? Sí, es esclavo. Y el Espíritu de Dios tenía que confrontarlo, y aquí Él le está ungiendo para que traiga buenas noticias, buenas nuevas de salvación, y también para que guíe al pueblo a la esperanza de la libertad. Y esa es una obra del Espíritu de Dios, de libertar a la gente que está cautivo en el pecado. Así que no luche tanto con su esposo, con su esposa, ni con sus hijos, ni con la gente para querer libertarlo a usted. Es una obra del Espíritu de Dios, y lo va a hacer
Cuando la persona reciba la palabra y responda a la palabra de Dios y pueda obedecer. Usted no va a poder lograrlo. Aunque en la iglesia algunos pensaron que podían libertar a la gente a la fuerza. Eso no es lo que enseña la palabra. Es el Espíritu de Dios que cuando entra en el espíritu del que está atado, lo vuelve libre, porque no puede estar un espíritu de pecado y de maldad en el lugar donde llegó el Espíritu de Dios. Es la única manera de ser libre. No es a la fuerza. Y eso es lo que dice el profeta. No es con fuerza, sino es con tu espíritu, Señor. Es con el Espíritu de Dios. Lo que tenemos que dar a la gente es la palabra. Y habían sido ungidos con ese propósito, para que dé apertura a aquellos que son esclavos, libres, apertura a aquellos que están en cárceles espirituales, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza de nuestro Dios. Y en ambos casos, tanto en el caso de David como en el caso de Cristo, habla de sus enemigos, porque ya saben que el infierno, que las tinieblas tiene a la gente preso, fuera y dentro de las iglesias, y necesitan ser libres totalmente. Y para eso hay que derrotar a los enemigos. Y por eso en ambos casos estaban ungiéndolo para que derroten los enemigos de Dios. Y cuando Dios nos llama para el ministerio, también nos llama con esa encomienda. Tienes que derrotar a los enemigos de Dios. Y el primer enemigo de Dios es tu propia naturaleza. Es tu propio ego. Es el primero que hay que derrotar, y luego podremos derrotar a los otros enemigos que tienen que ver con el mundo y el infierno. Y sobre todo a consolar a todos los enlutados. Y aquella gente que están enlutados sean consolados. Y ya saben que el luto viene por situaciones espirituales y por situaciones emocionales. Y la gente necesita ser consolado para salir de esa situación y salir de esa tristeza profunda que produce el luto. Y esa tristeza profunda lleva depresión. Y eso lleva al individuo a perder controles y habilidades. Y eso se puede dar por asuntos espirituales y por asuntos emocionales. Y dentro de la libertad también viene esa libertad que está ofreciendo. Y dice que a David le dijo: y ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantará delante de él a sus enemigos y herirá a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estará con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Bendito es el nombre de Dios. Hay otra expresión de la unción, y es que dice en Éxodo 3, 31, 2, dice: mira, yo he llamado por nombre a Bersaleer, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Y aquí se cumple lo que antes le había dicho, que el Espíritu de Dios daba inteligencia emocional en el pueblo de Israel, inteligencia múltiple al pueblo de Israel, a los que llamaba y ungía, y a Bersaleer y a Oliá le dio inteligencia múltiple. El Espíritu de Dios lo hace, le da capacidad para hacer cosas extraordinarias sin haber ido a estudiar a la universidad. Yo no estoy diciendo que no vaya a la universidad en busca de un grado. Yo estoy diciendo que el Espíritu de Dios, cuando unge a una persona, le da la capacidad para hacer cosas extraordinarias. Si no, pregúntele a Eliseo, pero no se vaya lejos. Pregúnteme a mí cuando yo baje de aquí. ¿Quién era yo? ¿Cómo pensaba y lo que Dios ha hecho conmigo? Pero pregúntale a Eliseo, que andaba detrás de los bueyes. ¿Y en quién se convirtió? En un gran profeta.
capaz de dar palabra de confrontación aún a los reyes y al pueblo de Israel en nombre de Dios. Capaz de ser director de la escuela de profetas. Óigame. ¿Dónde lo conoció Elías? Arando con una yunta de bueyes. Y le dijo, sígueme. Espera, que si me voy contigo y dejo estos bueyes aquí, después regresaré a darle comida. Hagan una fiesta, que me voy y vengan, comámonos estos bueyes para no tener que regresar al pasado a buscar nada, sino irme para siempre. ¿Alguien está aquí hoy? El Señor lo hace y la unción de Dios es para eso. Y lo hacía en el antiguo pacto. De manera que el Espíritu de Dios estaba activo para que se cumpla el propósito para el cual el pueblo de Israel había sido formado, que era para traer al Mesías príncipe, al Salvador del mundo. Y el Espíritu de Dios tenía que completar esa obra hasta que Él fuera al Calvario, para que entonces venga la nueva época, que es la que estamos viviendo ahora. El Espíritu de Dios estuvo muy activo. La quinta obra, que le dije la semana pasada, que quiero cerrar hoy la predicación de la obra del Espíritu en el Antiguo Pacto, es la preservación. El Espíritu de Dios preservaba al remanente de fieles en medio de la decadencia espiritual. Una obra importante del Espíritu de Dios en el pueblo de Israel era preservar fieles a Dios en medio de la decadencia espiritual. Yo sé que usted se ha preguntado, ¿cómo es que Juan el Bautista es hijo de un sacerdote, el sacerdote Zacarías? Si los sacerdotes estaban corrompidos en la mayoría cuando Cristo viene, ¿qué pasó? Porque el Espíritu de Dios tenía una obra importante y era preservar el remanente en Israel. Y estuvo atento y activo en preservar el remanente. Un grupo de gente fieles en todo tiempo y en todos los extractos sociales, incluyendo en el sacerdocio. Y por eso, cuando habla a Zacarías y lo usa en gran manera, y Zacarías rehúsa, queda mudo, pero era porque Zacarías pertenecía al remanente fiel. Y si nosotros pasamos revista al mundo, a partir de la iglesia primitiva hasta el movimiento protestante, Dios preservó fieles, aún en medio de la crisis que hubo en el mundo con la corrupción de la iglesia. Dios guarda gente fieles en todo tiempo. Y lo hizo en el pueblo de Israel. Y es una obra del Espíritu de Dios. Y por eso Juan el Bautista, que nosotros lo conocemos en la Escritura como profeta de transición, fue usado en una manera extraordinaria por el Espíritu de Dios, porque el Señor preservó a Zacarías y lo hizo por medio del Espíritu de Dios, que estuvo ahí preservándolo para que él sea el padre de Juan el Bautista y su esposa Elizabeth, que era estéril, fuera llena también del Espíritu Santo, porque Dios, por medio de su Espíritu en el pueblo de Israel, preservaba a los fieles. El apóstol Pablo tiene una cita con relación a la preservación de los fieles en el antiguo pacto en Romanos capítulo 11. En el verso 2, el apóstol Pablo nos da una enseñanza interesante. Dice, ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció?
¿O no sabéis qué dice de Elías las Escrituras? ¿Qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invocó a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Interesante. El apóstol Pablo en Romanos está citando un acontecimiento importante del antiguo pacto en la que Elías está involucrado. Y según lo que Pablo está narrando de Elías, estaba diciendo que el pueblo de Israel estaba totalmente depravado y que solamente él había quedado como profeta y lo iban a matar. Entonces, Pablo está demostrando que Dios no había desechado a Israel, que el Espíritu de Dios no lo abandonó, sino que preservó fieles en medio de la crisis. Porque esa es una obra del Espíritu de Dios. Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me es reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Aleluya. Aleluya. Dice el apóstol Pablo, citando el Antiguo Testamento, está diciendo que la respuesta que viene de Dios a Elías es que él se había reservado 7,000 hombres que no habían doblado sus rodillas. Porque esa es una obra del Espíritu de Dios. Preservar a los fieles cuidadosamente, silenciosamente, para que cumplan el propósito de Dios. Y el Espíritu de Dios estaba trabajando con ellos. Y hoy posiblemente alguna gente esté exagerando acerca del comportamiento de la iglesia y la depravación de la iglesia. Pero recuérdese que la iglesia le pertenece al Señor y que el Señor preserva a sus hijos, que el Señor preserva a la iglesia. Y enfóquese en otra cosa, en la palabra, en orar por la iglesia, en orar por los creyentes en el mundo, porque el Espíritu de Dios sigue al tanto haciendo su obra, y de la manera que preservó al pueblo de Israel para que pueda bendecir al mundo en la promesa de Abraham por medio de Cristo, de esa misma manera preserva a los santos, preserva a los hijos de Dios. Y nunca crea que tú eres el único, que tú eres la única que tiene la palabra, que tiene la revelación extraordinaria de Dios, porque no es verdad. No es verdad eso. Dios es universal y no puede ser contenido por una comunidad de creyentes, ni puede ser secuestrado por un pastor o predicación, o por algún predicador o alguna congregación. Dios no puede ser secuestrado. Dios no es particular, Dios es universal y le pertenece a todos aquellos que le buscan, porque un corazón contrito y humillado no lo desprecia. Así que tú no eres el único, tú no eres la única que está sirviendo a Dios, sino que el Señor ha preservado su iglesia en diferentes congregaciones, en diferentes países del mundo, y posiblemente en lugares donde usted no cree que hay creyentes porque está prohibido por ley y lo matan. Ahí hay gente que el Espíritu de Dios está preservando. Si no, pregunte a aquellos que han tenido contacto con creyentes en China, Corea del Norte y esos países de la ventana 1040. Si usted llega a tener contacto con algún misionero predicador en esa zona, se dará cuenta que allí Dios está preservando creyentes, que milagrosamente están permaneciendo de la misma manera que lo guardó de la ira de los emperadores romanos, y que lo guarda de una ira mayor que la de los emperadores romanos, que es la naturaleza concupiscente dentro de nosotros.
pero que el Espíritu de Dios vino a producir equilibrio. He reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por la gracia. De manera que, aun cuando Pablo estaba hablando de la decadencia del pueblo de Israel y la manera de los gentiles que se habían convertido a observarlo, le daba este mensaje. Y hoy les digo, Israel posiblemente sea uno de los países más paganos y corruptos y que ha aceptado el aborto, la homosexualidad y de todo, pero Israel sigue siendo pueblo de Dios y hay un remanente que Dios está preservando aún en esa condición. Así que lo mejor que podemos hacer es orar por Israel y bendecir ese remanente que Dios aún lo ha guardado, y de eso Pablo está hablando. Saben que tengo que concluir por el tiempo, así que nos vemos la próxima. El Espíritu Santo es garantía de los pactos de Dios con la humanidad. Siempre que había un pacto de Dios con la humanidad, el Espíritu de Dios estaba ahí como garantía. Desde la caída de Adán hasta nuestros días, el Espíritu de Dios ha estado como garantía. Y ni hablar que es garantía del nuevo pacto. Así fue garantía en el pueblo de Israel y estuvo trabajando permanentemente. Permanece para guiar al ser humano a cumplir el propósito de Dios. Y como el propósito de Dios no es único en la gracia, en cada una de las dispensaciones el Espíritu de Dios guió a aquellos que Dios había llamado en cada dispensación para que ellos puedan cumplir el propósito de Dios. Por eso Abraham estaba lleno del Espíritu Santo, porque él tenía que cumplir el propósito de Dios y el Espíritu de Dios estaba para eso. Permanecer en los creyentes para que cumplan el propósito de Dios. Por eso en el nuevo pacto dice que está en los hijos de Dios y con los hijos de Dios. Porque está en nosotros, en nuestro espíritu, para llenar el vacío que solamente lo puede llenar Él. Pero también está alrededor de nosotros con su iglesia, guiándola y preservándola hasta que suene la trompeta, cuando la entregaría para ir a las bodas del Cordero. Porque su trabajo es de guiar a cumplir el propósito de Dios, pero también de perfeccionar. Y para perfeccionar lo que fuere, se necesita un gran trabajo. Por eso hay alguien que asusta con una canción y dice: martillo en mano y mucho fuego. Imagínese que a usted le digan, no, que usted va a entrar a la iglesia, en la puerta de la iglesia usted ve a un tipo con un martillo y un horno y que lo van a entrar a usted por ahí. Martillo en mano y mucho. Esa canción asusta. ¿Alguien se la sabe esa canción? En el antiguo pacto no permanecía en todo el pueblo, pero permanecía en aquellos que habían sido ungidos para cumplir una tarea. Y lo guiaba para que ellos sean obedientes a Dios. Punto importante. Para ser obedientes a Dios necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo.